Buenas tardes o buenas noches. Bueno, mi nombre es Sandra Torres. El día de hoy vamos a dar un breve repaso, o me corresponde dar un breve repaso de lo que es el síndrome del robo de la subclavia. Dentro de las actividades del curso de RBT, febrero-marzo 2025. Vamos a ver acá. Vamos a hacer una definición, luego las causas, luego evaluaremos veremos la fisiopatología, los signos y síntomas, los tipos y la clasificación según la ecografía Doppler. El síndrome de robo de la subclavia es un fenómeno vascular caracterizado por la oclusión o estenosis de la arteria subclavia, o también se ve del tronco innominado, lo que conlleva una disminución de la presión arterial distal. Este síndrome es de rara presentación, se ve entre un 0,6 a 6,4% de la población en general y es más frecuente en varones con una proporción de 2 a 1, excepto en las arteritis de Takayapsu. Las causas más frecuentes son la ateroesclerosis en el mayor porcentaje de los pacientes. Luego tenemos las arteritis de Takayapsu, que es de origen inmunológico, y las compresiones extrínsecas, como los tumores, costillas cervicales o anomalías congénitas. Les comento que hace tiempo, en mis estudios de medicina interna, pues tuve un paciente con un tumor a nivel de la región supraclavicular izquierda, que debutó con un síndrome de robo de la subclavia y era un tumor de Pancoas, que era un paraneoplásico, un tumor paraneoplásico. Dentro de las otras causas que son menos frecuentes está el embolismo arterial, la disección aórtica, traumatismos, malformaciones congénitas y complicaciones quirúrgicas cuando realizan cirugías torácicas que pueden ocurrir complicaciones al afectar las arterias subclavias. Entonces se produce como vemos en la figura, ¿verdad? Debemos recordar que tenemos que a raíz de la aorta, tenemos en el lado derecho, emerge primero el tronco brachiocefálico o la arteria innominata, que va a originar la arteria subclavia derecha, y de ella va a originarse la arteria vertebral. Por el lado izquierdo, siguiendo en el arco aórtico, la tercera rama es la arteria subclavia izquierda y de ella va a originarse la arteria vertebral izquierda. Ellas se unen en la cara posterior una vez que han ascendido a través de los cuerpos, de las apófisis de los cuerpos vertebrales, y van a formar a nivel de la parte posterior del cerebro la arteria basilar, por lo que ellas van a irrigar la cara posterior o el circuito posterior del cerebro y a nivel del cerebelo. Esto es importante por la clínica que va a presentar este síndrome. Cuando ocurre una obstrucción a nivel de la arteria subclavia en su lado proximal, ocurre en un 90%, se observa del lado izquierdo y en un 10% del lado derecho. Ocurre entonces un flujo retrógrado, es decir, en lugar de ascender por donde vemos la flecha blanca, ¿verdad? Tal cual como está ascendiendo el lado derecho, este va a descender. ¿Ok? Entonces hay un flujo retrógrado de la arteria vertebral ipsilateral del lado que está obstruido. Y el flujo sanguíneo entonces se desvía del cerebro hacia el miembro superior afectado, produciendo entonces los síntomas en la extremidad superior ipsilateral, es decir, del mismo lado de la obstrucción, produciendo entonces un pulso radial débil o ausente,
La tensión arterial sistólica va a tener una diferencial entre ambos brazos de más de 20 milímetros de mercurio. Puede haber una claudicación del brazo que se puede exacerbar cuando el paciente realiza alguna actividad física o hay un aumento de la demanda a nivel del miembro superior afecto. Dentro de los sintomatologías están también los neurológicos, que se ha descrito que se presenta solo en un 5% de la población y está caracterizado por mareos, vértigos, síncopes, ataxia, disartria y alteraciones visuales como el nistagmo vertical, es decir, todo lo que afecta el cerebelo y la parte posterior del cerebro. El síndrome de robo de la arteria subclavia está dividido en 3 grados y esto es por los diferentes grados de obstrucción. Se dice el grado 1 cuando es un robo presubclavio, hay un flujo vertebral anterógrado reducido. Esto ocurre cuando la estenosis es menos del 70%, a diferencia del grado 2, que ya hay una obstrucción de más del 70% a nivel de la subclavia y el flujo vertebral entonces es anterógrado en la fase diastólica y retrógrado en la fase sistólica. Luego lo vamos a ver en las imágenes para entenderlo mejor. Y el grado 3 es ya una obstrucción de más del 90%, otros libros describen 95-100% de obstrucción, y se observa el flujo vertebral retrógrado ya permanente. Entonces, aquí podemos ver los diferentes tipos semiológicos ecográficos, ¿verdad? Vemos entonces en el tipo 1, el flujo sistólico nunca se invierte, sino que existe una desaceleración a nivel sistólico. Y vemos cómo tiene una onda característica que es clave y como bien lo describió el doctor, pues es una pregunta de examen, es esa desaceleración leve sistólica y se va a ver una imagen del signo del conejo a nivel de, de la ecografía, ¿verdad? Del ecodoppler. Luego tenemos el tipo 2, donde ya hay una estenosis grave a nivel proximal de la arteria subclavia. En este caso, ya el flujo es bidireccional, es decir, es anterógrado a nivel de la sístole y vemos como aquí en la flecha azul y retrógrado en la diástole. Vemos entonces la flecha verde. Entonces vemos cómo esta curva, el patrón cambia completamente. Y cuando progresa, que ya la obstrucción es del más del 90%, una obstrucción completa, ya es un flujo invertido durante todo el ciclo cardíaco, es decir, tanto en sístole como en diástole, el flujo es retrógrado. En algunas bibliografías refieren tipo 3 cuando está retrógrado a nivel de la arteria vertebral en reposo, pero ya tipo 4 ya se ve un flujo retrógrado de la arteria subclavia. O sea que ya esto eh, es pues severo, grave. Cuando hay síntomas o se sospecha de un síndrome de robo de la arteria subclavia, lo primero que se indica o está indicado el gol estándar es el ecodoppler, y una vez que se detecta estos cambios a nivel del flujo, entonces se refiere al médico para que sea solicitado bien sea una angioresonancia y como vemos acá, vemos la obstrucción o una angiotac torácica y vemos entonces la obstrucción a nivel de la subclavia. Es importante que veamos la secuencia de cuando hay menos de un 70%, más de un 70% y más de un 90% de obstrucción. Cómo va cambiando la curva. Vemos que está el signo del conejo por la leve desaceleración sistólica en el robo tipo 1. Luego el flujo bidireccional anterógrado en sístole y retrógrado en diástole, cómo cambia la forma y finalmente en el robo tipo 3,
Cuando es completamente retrógrado, ya la curva vemos que está retrógrado. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Estoy a la orden. Espero que les haya aclarado algunas dudas. Gracias.